Hoy vamos a hacer el último ejemplo de capacitores que quedó pendiente y vamos a ver un tema nuevo. Solo antes de eso, se recuerdan que habíamos quedado en el problema anterior que no les daban unos valores, pero ya lo revisé y les voy a escribir la respuesta. Así ustedes solo sustituyen datos y les tiene que dar lo mismo. Esos son los valores. Hoy vamos a hacer el ejemplo 2.4. También trata sobre capacitores y hay que ver quiénes están en serie y quiénes están en paralelo. ¿Ustedes ya habían trabajado con resistores en serie en alguna otra clase del semestre pasado? ¿En Electrón? ¿En qué curso? Bueno, vean, la configuración serie paralelo es lo mismo. Lo que va a cambiar es que el cálculo de la capacitancia equivalente. Pero quién está en serie y quién está en paralelo daría lo mismo si fueran resistores o si son capacitores. Veamos, a veces es conveniente escribir el circuito de otra forma para que yo lo pueda comprender. Por ejemplo, imagínense que esto fuera cable. Si yo este cable lo coloco aquí y este cable lo coloco acá, yo voy a tener un cuadrado. Igual este lo coloco acá y este lo coloco acá, yo voy a tener un cuadrado. Entonces, ¿eso cómo va a ser? Va a estar aquí. Aquí vamos a tener A y aquí vamos a tener B. ¿Sí? Este dibujo que está acá es equivalente a este que está acá. Pero acá es más sencillo ver quién está en serie y quién está en paralelo. Por ejemplo, yo tengo el capacitor, a este le vamos a llamar 1, 2, 3 y 4. Vean, acá lo primero que puedo ver es que el capacitor 2 está en serie con el capacitor 3. Sería el capacitor 4, yo creo que está... El 4, este. Sí, pero ese es el de 6.0 microfaradios. Está abajo. Sí, 6.0. Sí, al revés. En este caso está abajo, ¿verdad? Sí, perdón. Estaría aquí. Entonces, este dibujo nosotros lo podemos pasar y redibujar de esta forma. Teniendo el punto A acá, el otro capacitor acá, y este le vamos a llamar el capacitor 5, que es el capacitor equivalente entre 2 y 3. Entonces, C5 es igual a capacitor 2. Si están en serie, ¿cómo podemos calcular esa capacitancia equivalente? 1 dividido el recíproco, la suma de los recíprocos, es decir, 1 dividido 7 microfaradios más 1 dividido 5 microfaradios. Sí, todos claros. Y aquí yo me doy cuenta que estos tres están en paralelo, porque ambos están conectados al mismo nodo acá arriba y al mismo nodo aquí abajo. Voy a colocar acá.
Esto es A. Y esto es B. Y los capacitores están uno conectado a B y otro conectado a A. Entonces estos tres capacitores están en paralelo. Eso quiere decir que tengo que sumar la capacitancia de cada uno de estos. Entonces esto me da el capacitor 1, que es de 4 microfaradios, más la capacitancia 5, más la capacitancia del número 4, que son 6 microfaradios. Entonces la capacitancia equivalente de todo este circuito, así es el cálculo. Ese ustedes realizan el cálculo y les debe dar 13 microfaradios, ya con cifras significativas. Sí, no está tan complicado. Si algún circuito ustedes lo ven complicado, traten de redibujarlo que sea de una forma equivalente y que ustedes lo puedan ver para determinar quién está en serie y quién está en paralelo. Y luego ir reduciendo hasta llegar a solo un capacitor, que es el capacitor equivalente. ¿Cuál sería la diferencia en un circuito entre hacerlo con 4 capacitores y hacerlo con un capacitor equivalente? En realidad es solo la cantidad de elementos que habrá en el circuito. Si yo tengo este circuito de acá, que cada uno tiene su capacitancia de esta configuración, yo puedo quitar todos estos capacitores y comprar uno que sea de 13 microfaradios y colocarlo acá. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, la caída de voltaje aquí va a ser la misma, la carga va a ser la misma, todo va a ser lo mismo para este o para este. Eso se trata. Sí, sí queda ese valor, ¿verdad? Eso ya está con cifras significativas. Bien, hoy vamos a comenzar a ver un tema bastante aplicable. Es el tema de la corriente eléctrica y la ley de Ohm. Si se recuerdan, en la primera clase nosotros vimos que la electricidad ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad, porque muchas de las aplicaciones que nosotros utilizamos requieren de electricidad. Por ejemplo, las calculadoras que algunos están utilizando ahorita, el celular, la computadora, la cañonera, todo eso requiere de electricidad. Pero muchos dispositivos requieren de un flujo de carga. Es decir, no me basta con que yo tenga 10 columns de una carga para yo poder utilizarlo, sino que hace falta que esos 10 columns estén circulando en el circuito. A este flujo de carga nosotros le llamamos corriente eléctrica. Es decir, por un cable de algún conductor está circulando cierta carga por unidad de tiempo. A eso le llamamos corriente eléctrica. A veces se hace la analogía con hidráulica, que la corriente eléctrica es como el caudal. En el caudal nosotros mirábamos el volumen de agua que pasaba por segundo. Y acá en electricidad nosotros miramos la cantidad de carga que pasa en algún cable por segundo. Vamos a ver que existen dos tipos de corriente. Existe la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa es aquella que su voltaje o su valor no va a cambiar con el tiempo. Es decir, este apuntador siempre tiene 3 voltios, porque tiene 2 baterías de 1.5 cada uno. Esto funciona con corriente directa. Ahora, la corriente alterna es aquella que sí varía su valor con respecto al tiempo. Es como la corriente con los que ustedes cargan el celular, o la corriente con la que yo alimento la computadora. Esta corriente cambia su valor respecto al tiempo. Es decir, si yo graficara eso, el valor de la corriente sería de esta forma. Yo tendría corrientes positivas y negativas, y que van aumentando o disminuyendo con el tiempo. Eso es lo que significa la corriente alterna. Por ahora, en esta unidad vamos a trabajar únicamente con corriente directa. En unidades posteriores vamos a ver la corriente alterna.
En un cargador, por ejemplo este, en un cargador lo que sucede es que yo transformo la corriente directa en corriente alterna. Este lado del cargador, que tiene esta espiga, yo la conecto a un tomacorriente. Esto está cargándose o lleva un flujo de corriente alterna. Luego aquí pasa por un transformador, que lo vamos a ver también en este curso. Y ese transformador con un puente de diodos rectifica la corriente y pasa de corriente alterna a corriente directa. Es decir, aquí yo tengo un voltaje constante de corriente, que en este caso aquí lo dice es de 19 voltios. Correcto, 19 voltios. ¿Sí? Aquí está la expresión matemática de lo que significa la corriente. ¿Qué unidades tiene la corriente? Amperios, pero si se dan cuenta, los amperios es una cantidad compuesta. Coulomb partido segundo. Coulomb por segundo, ajá, correcto. En el sistema internacional, a esa unidad de Coulomb partido segundo se le denominó amperio. Ahora, solo como un dato adicional, vean, en un amperio de corriente circulan 6.25 por 10 a la 18 electrones en un segundo. Ahora hablemos un poco sobre la dirección. Aquí me han preguntado que por qué nosotros tomamos la corriente, la dirección de la corriente como que va de positivo a negativo. Porque según entiendo ustedes en su curso de tecnología descriptiva así lo vieron, que la corriente va de positivo a negativo, ¿o no? ¿Cómo lo vieron ahí? La forma convencional, ¿no? Ajá, correcto. Conforme se fue desarrollando la electricidad, el estudio de la electricidad, al principio se trabajaban con corrientes que van de terminal positiva a terminal negativa, es decir, en este sentido, y a eso se le llamó una corriente convencional. Al inicio así se creía que iba la corriente y toda la teoría se hizo en base a este criterio, pero luego conforme fue avanzando la tecnología se dieron cuenta que en realidad no es un flujo de cargas positivas, sino que es un flujo de cargas negativas. Entonces a esta corriente se le llamó la corriente electrónica, es decir, la corriente real, cómo en realidad en un circuito se produce la corriente, que son electrones que van desde la terminal negativa de o desde el punto de menor potencial de alguna fuente hacia el punto de mayor potencial de alguna fuente. Pero comúnmente, por facilidad, como ya todo estaba establecido con corrientes positivas, se trabaja con esta corriente. Pero físicamente las dos corrientes es lo mismo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Este ejemplo es bastante sencillo, solo para poner en práctica el concepto de corriente. Nos están preguntando, ¿cuántos electrones fluyen a través de un foco cada segundo si la corriente a través de él es de 0.75 amperios? Bien, la corriente matemáticamente se escribe con una letra I mayúscula. I de corriente es igual a 0.75 amperios. Y nos dicen que el tiempo es de 1 segundo. Ahora, ¿qué otros datos podríamos nosotros inferir de ese ejemplo sin que no nos los estén dando directamente? Los electrones que pasan por segundo. Ajá, ¿qué datos podemos sacar de ahí? Aparte de los que ya nos dan ahí en el problema. 3/4 partes del dato anterior que nos dio, que ya no recuerdo cuánto era, 6.28 por 10 a la 18. Ajá, correcto, puede ser, ese es, pero esa es una vía. Ahora, si ahí nos dicen electrones, ¿qué dato podemos sacar
con que nos están diciendo electrones. Tienen carga negativa. ¿Y cuánto vale esa carga? Ajá, es decir, 1.60 o 61. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso es lo que tiene la carga de un electrón, pero en realidad lo que nos están pidiendo es el número de electrones. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Acá lo que vamos a poner es reescribir esta corriente de amperios, pero de esta forma, vean. 0.75 coulomb por segundo. Ahora ahí lo que vamos a hacer es determinar cuántos electrones hay en un coulomb, o una relación que me diga en un coulomb cuántos electrones hay. O eso quiere decir, tengo que utilizar esta que está acá. Esa cantidad de carga, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. En esta unidad hay un electrón. Un electrón. Ajá. Ahora, si opero, ¿cuánto les da eso? Por 10 a la 18. Ahora, ¿qué unidades de medida voy a tener acá? Coulomb se va a cancelar por coulomb, entonces voy a tener electrones por segundo. ¿Cuál? ¿Es negativa la potencia? No, es positiva. Porque si estamos dividiendo entre un número muy pequeño, nos va a dar un número más grande. Muy grande. En este caso es a la menos 19. Y esta es la respuesta. Esta es la cantidad de electrones que fluyen en una corriente de 0.75 amperios. ¿Cuál? ¿Qué pasa eso en 2 segundos? Bueno, lo que pasa eso en 2 segundos es de... Hay que dividir. Si esto pasa en 1 segundo, el doble va a pasar en 2 segundos. Pero se dice que 0.75 pasa en 2 segundos. Hay que dividir eso entre 2 segundos. Entonces la sexta es 0, o sea, la mitad es 0.5 por segundo. Ah, entonces aquí es 0.75 dividido 2 segundos. Entonces aquí me va a dar la corriente. Ajá. Bien, solo veamos algo aquí en este ejemplo. Vean, los electrones no es que todos se muevan al mismo tiempo como un flujo en el agua, el caudal. Cuando ustedes abren un chorro, todo el caudal pasa al mismo tiempo por la tubería. Pero con los electrones no ocurre eso. Correcto, con los electrones lo que ocurre es que van colisionando entre sí. Entonces acá tenemos muchos electrones en un cable de corriente. Entonces los electrones van colisionando unos con otros, o también colisionan con las paredes del conductor. Entonces, por ejemplo, sigámosle la pista a este electrón que está acá. Este choca aquí, después choca acá, después viene, choca aquí, aquí, se va para arriba. Supongamos que después viene de regreso para acá, y viene acá, y se choca acá. Entonces, ese electrón que nosotros estamos siguiendo en realidad no se está moviendo de una manera considerable en el circuito. Y nosotros podemos calcular una velocidad promedio con la que se mueve. A esa velocidad promedio le llamamos velocidad de deriva. Es la velocidad promedio con la que se mueven los electrones en un conductor. Ahora, algo con lo que vamos a estar trabajando bastante es la fuente de fuerza electromotriz, o FEM. Esta fuente puede ser de dos tipos, puede ser química o puede ser mecánica. Por ejemplo, las baterías, ahí aparece la imagen de una batería, transforman la energía química
de la celda galvánica que tiene adentro en energía eléctrica. Entonces ahí estamos manteniendo un flujo continuo de carga. Puede ser mecánica también, por ejemplo, los generadores que utiliza alguna central hidroeléctrica están convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, entre las dos borneras de ese generador existirá una diferencia de potencial que también proporciona una fuente de fuerza electromotriz. Entonces, ¿eso qué significa? Que este símbolo no siempre va a representar una batería. A veces puede representar, por ejemplo, la toma de corriente, aunque con la toma de corriente se escribe de otra forma. Se escribe, si es corriente alterna, se escribe de esta forma. Si es corriente directa, podemos escribirla de esta forma. También puede ser cuando ustedes conectan circuitos a Arduino, a veces han utilizado algún adaptador, un adaptador de corriente que ustedes conectan a Arduino, que tiene, Sería como el cargador de teléfono. ajá, que tiene una entrada así circular, pequeña, arriba del Arduino, ajá. Ese es una entrada de fuente de voltaje con corriente directa, que también lo podríamos escribir de esa forma. Bien, ahora veamos un concepto muy importante. Vamos a ver nuestro tercer dispositivo eléctrico. Hay que hacer una aclaración que hay tres palabras que se parecen mucho, pero significan cosas diferentes. La primera es resistencia, la segunda es resistividad y la tercera es resistor. Estas palabras a veces se utilizan de una mala manera. A veces uno dice, pásame una resistencia, pero en realidad es un resistor. Ajá. ¿O cuál es la resistencia Sí, o cuál es la resistencia de este resistor. Ese es el término correcto. Bien, lo primero que vamos a definir es la resistencia. ¿Qué significa la resistencia? Físicamente, una resistencia es una oposición al flujo de la corriente. Haciendo un análogo con hidráulica, es como que si nosotros tuviéramos el caudal de un río y nosotros empecemos a echar piedras. Cada vez al fluido se le va a hacer más difícil transitar en el río. Algo así sucede con la corriente eléctrica. Solo que en este caso, lo que va a proporcionar esa piedra al río va a ser un resistor o una resistencia. Pero ¿de dónde sale esta resistencia? Este personaje, Ohm, realizó un experimento. Él tomó algún material, por ejemplo, un pedazo de, qué sé yo, supongamos que es hierro. A ese pedazo de hierro él le fue pasando una diferencia de potencial y también fue viendo cómo variaba la corriente. Entonces él lo que hizo fue hacer una gráfica de voltios versus amperios. Es decir, esta es una curva, se le denomina voltampérica porque es de voltios y amperios. Entonces, si yo no tengo diferencia de potencial en el sistema, la corriente que va a circular en él es de cero. Ahora, conforme yo vaya aumentando la diferencia de potencial en el sistema, así va a ir aumentando la corriente en el mismo. Es decir,
de esta forma, de una manera proporcional, y se puede graficar acá una línea recta, como aparece acá. Pero ahí, ¿qué es la M? M significa pendiente. Entonces, la pendiente de esta recta, ¿qué es? Es un cambio en el voltaje a partir de un cambio en una corriente. Es decir, es una relación que hay entre el voltaje y la corriente. Entonces, a este valor que está acá de voltaje partido corriente, a este valor de la pendiente, se le denominó resistencia, que es esta que está acá. Este experimento ustedes lo van a hacer en el laboratorio. Ustedes van a tomar el valor de voltaje y el valor de corriente que va a existir en un cable que va a ser de nicrom, una aleación de cromo y níquel, y ahí ustedes van a hacer su gráfica una gráfica voltampérica y van a calcular la resistencia de ese cable. Ahora, esta resistencia depende de varios factores. Depende del material. Por ejemplo, no es lo mismo la resistencia de un pedazo de hierro a la resistencia de un pedazo de madera. En este caso, ¿quién tendrá mayor resistencia, el hierro o la madera? La madera, sí, porque la madera nosotros sabemos que es un mal conductor de la electricidad. También depende del área de sección transversal, es decir, si nosotros tenemos un cable de algún conductor, la resistencia depende del área con el cable que estemos trabajando, el área del cable. También depende de la longitud. Cuando ustedes hacen algún circuito eléctrico, siempre tienen que tomar en cuenta que si la fuente de voltaje está muy lejos del circuito, ahí ustedes están introduciendo una resistencia eléctrica muy grande del cable, a través de ese cable, porque entre más largo sea el cable, mayor será la resistencia. Y también depende de la temperatura. Ahora, hay un modelo en el que me dice que la resistencia de un cable largo circular está dado por esto. Resistencia es igual a ρ por el largo del cable partido el área del cable, donde esta ρ se le llama resistividad. Entonces acá aparece otro término, la resistividad. Esta resistividad depende del material con el que estemos trabajando. Si se dan cuenta, si nosotros reducimos el área del cable, la resistencia del mismo va a disminuir. O si la aumentamos, si reducimos el área, la resistencia va a aumentar. Si aumentamos el área, la resistencia va a disminuir. Ahora, la relación que hay entre la resistencia y el largo es directamente proporcional. Es decir, a más cable que nosotros tengamos, más resistencia va a producir ese cable. La resistividad me indica cuántos ohmios, acá lo dice, cuántos ohmios tiene ese cable por metro. Y acá tenemos una tabla donde me indica algunos materiales y su resistividad. Por ejemplo, veamos cuál es el material que es un mejor conductor según esta tabla. Es decir, que la resistividad sea menor. El oro, el cobre, la plata, todos estos valores son pequeños, pero conforme nosotros nos vamos yendo más abajo, vemos que la resistividad es muy alta. Por ejemplo, vean acá, la resistividad del vidrio es del orden de 10 a la 10 hasta 10 a la 14. Eso quiere decir que
el vidrio no es un conductor de la electricidad porque su resistividad es muy alta. El germanio, ahora acá, estos son semiconductores. Eso quiere decir que ellos van a poder transitar corriente eléctrica según ciertos parámetros. Eso es lo que utilizan en los circuitos electrónicos o en las celdas solares. Pero esa es su resistividad. También tenemos acá, esto es como el hule. Es como el hule. Entonces, el hule, si se dan cuenta, tiene una alta resistividad. Eso quiere decir que el hule es un mal conductor de la electricidad. Por eso es que los zapatos industriales tienen suela de hule, para evitar contactos con la tierra física. Y ahí tenemos varios materiales. Aquí hay otro coeficiente, que ese lo vamos a ver cuando veamos cómo varía la resistencia del material con la temperatura. Pero eso lo vamos a ver en diapositivas más adelante. ¿Qué significa ese como pelito que tiene a la par que dice Hard Rubber? ¿Es a la derecha? Aproximadamente. Bien, ahora hagamos dos ejemplos sobre esto. El primero dice, se tiene un hilo de nicromo de 1 metro de largo y 1 milímetro de diámetro. Y nos preguntan cuál es la resistencia del hilo de cobre. Perdón, ahí hay que cambiar. ¿Cuál es la resistencia del hilo de nicromo? Entonces recurrimos a la ecuación de la resistencia, que es la multiplicación de la resistividad del nicromo por el largo del nicromo partido el área transversal que tenga el filamento de nicromo. Primero, ¿cuál es la resistividad del nicromo? Tenemos que ir a la tabla de la diapositiva anterior. Veamos, el nicromo lo tenemos acá, 1.50 por 10 a la menos 6. Estos son ohmios por metro. Algo que se me olvidó comentarles. La resistencia se mide en estas unidades, se le llama ohmios y su símbolo es la letra omega mayúscula en el alfabeto griego. Es esta que está acá. Entonces, esta resistencia, ¿en qué unidades va a estar? En ohmios. El largo de ese filamento nos dicen que es de 1 metro y nos dice que tiene 10 milímetros de diámetro. Pero acá tenemos que colocar el área. Entonces el área la calculamos como 2pi por r al cuadrado. O según el diámetro, ¿cómo podemos escribirlo? Ajá. 2pi por el radio en términos del diámetro, que es La mitad. diámetro dividido 2 al cuadrado. Entonces vamos a tener 2pi. Aquí este 2 no va aquí. Pi radio al cuadrado. Sí, es solo pi radio al cuadrado. Estamos sacando el Y pi por diámetro al cuadrado partido 4. Así calculamos el área si nosotros tenemos el perímetro. Entonces, el diámetro, perdón. Si a nosotros nos dicen que tenemos 1 milímetro de diámetro, eso significa que acá tenemos pi por 1 por 10 a la menos 3
metros al cuadrado partido 4. Sustituimos los datos acá arriba. ¿Y eso cuánto les da? Tengan cuidado si escriben al escribir esta división, porque esta división, mejor si lo hacen con paréntesis, para que la calculadora entienda bien qué es lo que estamos dividiendo. ¿Sí? Milímetros los cambiamos a metros. Sí, por eso acá tenemos 1 por 10 a la menos 3. Sí, recuerden siempre trabajar en unidades del sistema internacional. Es decir, si aquí nos dice milímetros, tenemos que colocarlo en metros. ¿Eso cuánto les da la operación? ¿Cuánto? 7.85 a la menos 7. A mí me quedó 1.90. 1.90. 1.90 ohmios. ¿Qué pasó? ¿Tiene sentido 1.90 ohmios. Veamos las cifras significativas. En ambos valores tenemos solo 2 cifras significativas. Entonces acá tendríamos que poner esto en 2 cifras significativas, es decir, este 0 está de más, 1.9. Ya se equivocaron con las cifras. 1.9 ohmios. Bien, ahora el 3.3 lo van a hacer ustedes. Ahí nos dice, el alambre calibre 18 tiene un diámetro de 1.024 milímetros. Acá. Podría poner la tabla de la resistividad. Sí, solo leamos los datos. Y nos preguntan, calcular la resistencia de 15 metros de alambre de cobre, calibre 18. Aquí nos están diciendo el diámetro, el largo, y la resistividad la sacamos de esta tabla. Aquí están. Ajá. Y nos están pidiendo cobre. La resistividad del cobre es esta que aparece acá, la que dice copper. 1.7 por 10 a la menos 8. Ohmios por metro. Entonces hagan ese ejercicio y díganme cuánto les da. Es la resistencia, piden la resistencia de ese cable con esas características. ¿Cuánto les queda? 0.3. Ahí les dan 2 cifras significativas. 0.3, 30 y 0.31. ¿Esto cómo es? Largo.
Les queda .31. .31 ohmios. A todos les queda, allá atrás les queda este valor. ¿A quién no le quedó ese valor? Por 10 a la menos 7. Bien, aquí hay que revisar. Acá. Acá. Sí, porque son milímetros. Lo que quiero explicarles es de que los cables se miden en calibres. Por ejemplo, este calibre 18 tiene este diámetro, es decir, tiene cierta área de sección transversal. Algo muy importante en los cables es que estos tienen una corriente máxima. Yo me recuerdo que el año pasado un grupo que le tocó hacer en su proyecto de concurso de Galileo, le tocó hacer un proyecto que trabajaba con corriente alterna. Y ellos vinieron y conectaron eso a corriente alterna, pero la corriente que tenía que circular en el circuito era muy grande. Y ellos pusieron un cable muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? La corriente del sistema es tan grande, pongan atención, que en ese calibre, por ejemplo, podía soportar 15 amperios y ellos metieron 20 amperios. Entonces el cable, lo que sucede es que se calienta tanto que llega a su punto de fusión y se derrite y se quema. Por eso es que cuando hay algún cortocircuito aparecen cables quemados a veces. Eso es porque la corriente en un cortocircuito es muy alta. Entonces la corriente que circula en algún cable es tanta que el cable se quema. Pero no pudimos ver la tabla. ¿Qué? ¿Sí? No, es que eso la da la tabla, pongan atención, es que en esa tabla aparece el cable de calibre 18 soporta una corriente máxima de tanto, incluso les dice la corriente que soporta a cierto grado de temperatura, porque también varía conforme a la temperatura. Pero eso es lo que da la tabla. Ya definimos resistencia, ya definimos resistividad. Ahora, ¿qué es un resistor? Pues un resistor es el dispositivo eléctrico que yo puedo poner en algún circuito para introducir una resistencia. En los circuitos de hoy en día, estos resistores trabajan, sirven bastante para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, ustedes han visto algunas luces que cuando es de día se apagan y cuando es de noche se encienden automáticamente. Esas luces lo que tienen es una resistencia que varía con la luz, que es esta que está acá. Creo que ya la han visto, ¿verdad? Una fotoresistencia. Aquí. Allá atrás sí la logran ver o la paso. Esta fotoresistencia, lo que sucede es que cuando le incide la luz cambia su resistencia. Si cambia la resistencia, eso va a cambiar el voltaje, y ese voltaje es el que yo analizo para ver si puedo encender la luz o no. Otra aplicación son estas resistencias variables, los potenciómetros. Estos lo que tienen es una tira de carbono. Esos potenciómetros tienen 3 salidas. 2 terminales están conectadas al inicio y al final. Y la otra terminal es la que voy variando. Allá atrás, pongan atención. Entonces, acá en esta terminal, si yo estoy en esta posición, prácticamente la corriente que circula es de aquí para acá. Entonces la corriente es cero prácticamente. Pero si yo estoy acá y veo la resistencia entre estos dos puntos, la resistencia va a ser la máxima, porque los electrones tienen que atravesar por todo este camino de carbono.
Conforme yo voy moviendo esto para acá, la resistencia en esta terminal va a ir cambiando al inverso de lo que va a cambiar esta. Por eso es que los potenciómetros tienen 3 terminales. La de medio es esta y las otras 2 son las que van a ir cambiando. Luego están los resistores que ustedes ya conocen, que son esos pequeños. Estos con estos ya han trabajado, que tienen ciertas bandas que indican el valor de la resistencia. Pero también existen otros resistores grandes. Estos resistores, por ejemplo, este puede aguantar hasta 5 watts de potencia. Este solo puede aguantar 1/4 de watt. Es decir, si yo aquí paso una corriente con un voltaje que dé una potencia de 1 watt, por ejemplo, este resistor no va a soportar y se va a quemar. Pero este sí lo puede soportar. Otra resistencia que hay es por ejemplo, las resistencias de los calentadores de agua. Son unas resistencias como de este tamaño, que esas aguantan potencias de 1400 watts. Entonces toda esa potencia se transforma en calor hacia el agua. Por eso es que nosotros podemos tener agua caliente, pero el gasto energético es bastante. Acá tenemos cómo vamos a trabajar un resistor. Un resistor en un circuito tiene cierto diagrama esquemático que está representado por este dibujo que tenemos acá. Son unas líneas en zigzag, generalmente se hacen 3 puntas o 4. Y esto es lo que representa físicamente un resistor en un circuito. Cuando la resistencia es variable, lo que se hace es que se tiene el resistor, pero se tiene una flechita. Entonces, eso lo que significa es que nosotros esa flechita la podemos mover para arriba o para abajo, variando la resistencia de este resistor. Luego, cualquier otro resistor se modela de esa forma. Entonces, lo que tienen que tener muy claro es la diferencia entre resistencia, resistividad y resistor. ¿Qué es la resistencia? ¿Sí? ¿Cuál? Oposición de electrones. No, oposición a un flujo de corriente. Esa es la resistencia. ¿Qué es la resistividad? La capacidad que tiene cada resistor. Cada resistor. Cada material. Cada material, ajá, es la característica que tiene cada material a oponerse a un flujo de corriente. ¿Qué es un resistor? Es un componente eléctrico que se opone a la corriente. Un componente eléctrico, es decir, aquí el único que nosotros podemos ver y tocar es el resistor. Los otros son propiedades, por ejemplo, esta es propiedad del material y este es propiedad de un objeto. Esa es la diferencia, porque en los laboratorios suelen hablar sobre estos 3 términos y a veces los confunden. Es importante no confundirlos, porque significan cosas diferentes. Ahora veamos cómo varía la resistencia a la temperatura. Esto es algo generalizado. La mayoría de metales, la resistencia aumenta con la temperatura. Es un caso generalizado. Hay materiales que no ocurre eso, sino que ocurre lo contrario. Ajá. Y aquí tenemos la ecuación de la resistencia cuando ocurre un cambio de temperatura. Por ejemplo, la resistencia de un objeto o de un resistor es igual a la resistencia inicial de ese resistor por 1 más alfa, en donde este alfa
es el coeficiente que vimos en la tabla de la diapositiva como la número 10, que vimos que estaba la resistividad, pero a la par había otra constante. Esta es la constante, es el coeficiente térmico que tienen los materiales. Es propiedad de cada material. Entonces, si queremos calcular la variación de la resistencia con la temperatura, tenemos que ver cuál es su coeficiente o cuál es su respuesta a la temperatura. Este es el que nos va a indicar qué tanto va a cambiar la resistencia a la temperatura. Por ejemplo, si un material cambia demasiado, cambia su resistencia mucho con la temperatura o cambia poco. Y ese coeficiente lo multiplicamos por el cambio en la temperatura, es decir, la temperatura final a la que nosotros calentamos o enfriamos la resistencia menos la temperatura inicial, que es la temperatura inicial, es la temperatura que tiene el resistor cuando tiene este valor de resistencia. ¿A 20 grados es? ¿Cómo? La tablita dice que 20 grados es. Los valores, veamos. Tomamos 20 grados. Acá. ¿En el A? Los valores son de la resistencia, son de la... Valores tomados a 20 Celsius en la resistividad. Estos están tomados a 20 Celsius. Si aumentamos o disminuimos la temperatura, ese valor va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué significa que el material no tenga coeficiente térmico? Si no tiene coeficiente térmico, bueno, si no tiene, significa que su resistencia no va a cambiar con la temperatura. Ahora vean acá, ¿sí? Veamos, ¿cómo estamos acá en la ecuación? La resistencia de un material depende linealmente del coeficiente de temperatura y también depende linealmente del cambio en la temperatura. Es decir, a más cambiemos nosotros la temperatura, mayor será su resistencia, su variación. Ojo que esta es la variación. Es decir, si nosotros queremos calcular la resistencia final, a la resistencia inicial le tenemos que sumar R, que esta R es la variación. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1000 ohmios al inicio, aumentamos la temperatura a 10 grados y calculamos la variación de la resistencia y la variación nos da 10 ohmios. Entonces 1000 más 10 ohmios 1010 ohmios. Ahora, lo que tenemos que ver acá, vean, si el coeficiente es negativo, ¿qué significa en esta ecuación? Que entonces disminuye resistencia cuando aumenta la temperatura. Ajá. Eso quiere decir que si nosotros aumentamos la temperatura, su resistencia va a disminuir. ¿Qué material tiene esa propiedad? Aquí hay algunos. Están los semiconductores y el carbono. Cosa más rara. Para medir la temperatura también se pueden utilizar estos que se llaman RTD. No me recuerdo qué significan las siglas de esto, pero es una resistencia que varía con la temperatura bajo este fenómeno. Entonces, acá tenemos esta sonda que esto se coloca junto al cuerpo que nosotros queremos medir su temperatura. Luego, mediante esta variación, nosotros podemos calcular la resistencia que va a tener esto y eso lo conectamos a un circuito que le inyectamos un voltaje. Lo pasamos a través de una diferencia de potencial y esa variación de resistencia va a variar el voltaje y esa variación de voltaje es la que leemos
y miramos a qué temperatura está el objeto con esta resistencia. Bien, veamos este ejemplo que tenemos acá. Dice, si cierto alambre de plata tiene una resistencia de 6 ohmios a 20 grados Celsius, ¿qué resistencia tendrá a 34 grados Celsius? Entonces, acá los datos que nos dan es la resistencia inicial y la temperatura inicial. Nos dicen que calculemos la resistencia final a esta temperatura. Lo único que tenemos que ver es cuál es el coeficiente térmico para la plata. Ahora, resistencia es igual a R sub 0 por 1 más alfa por... Vean, pongan atención. Esta R es igual a R sub 0 por alfa por R sub 0 por delta T. Vean, acá tenemos la resistencia inicial del material. Y esto es la variación en la resistencia. O sea, a esta ecuación no hay que sumarle la resistencia inicial, sino que ya esta ecuación incluye ese cálculo. Es decir, esto ya nos da la resistencia final a esa temperatura. No hay que hacerlo de sumarle... Ajá. Es decir, aquí en el ejemplo que yo les puse, aquí están los 1000 ohmios. Y esto les va a dar 10 ohmios. Entonces esta R es igual a de 1010 ohmios. No hay que hacer la suma, ya la ecuación la hace. Por eso está el 1 ahí. ¿Cómo? Por eso es el 1. Ajá, por eso es el 1, porque aquí se saca un factor común R sub 0. Entonces me queda 1 más alfa por delta T. Ya la ecuación, en la ecuación está incluido ese razonamiento. Ahora, acá nos dice que debemos calcular la resistencia que tendrá a 34.0 grados Celsius. Entonces, vamos a buscar el coeficiente térmico para la plata, que es de 3.8 por 10 a la menos 3. Y vean cuál es el valor que tiene este coeficiente térmico. Aquí nos dice grados Celsius a la menos 1. Eso quiere decir 1 partido Celsius. Bien, entonces lo que hacemos es R es igual a R sub 0 ¿Cuál fórmula es? Ah, yo uso una de arriba. Yo también. Pues hasta después, cuando multiplicas el coeficiente, recuérdate de... Ah, es hasta después. Sí, te o queda sea, un parecido. recuérdate que es como cuando nos enseñaban Sí, la realidad de las ¿Cuánto? 6.31. 6.31.
estamos viendo ahorita? 31. Veamos las cifras significativas. Ya seguro es que es eso. En todos los datos tenemos 3 cifras. ¿Se sigue quedando lo mismo? Bueno, que el otro Bueno, pero el coeficiente térmico es una constante, entonces ahí no tomamos en cuenta eso. Y tenemos 3 cifras y acá 3 cifras, ajá. Y esos son ohmios. 30 y... Sí, porque es un 9. Ya ganó. 6.32 ohmios. Ajá. Entonces, ¿en cuánto aumentó la resistencia del cobre? Perdón, de la plata. En 0.32 ohmios. Entonces, si ustedes hacen solo esta operación, esto que está acá les tendría que dar 0.32. Y esto que está acá ya son los 6 ohmios que tenemos al inicio. Veamos algo. Hay un fenómeno que ocurre que cuando nosotros bajamos la temperatura de algún material hasta cierto punto, la resistencia de ese material se vuelve 0. Y a eso le llamamos un superconductor. Acá tenemos una temperatura crítica. Esa temperatura crítica es a la temperatura a la cual nosotros tenemos que bajar para que eso empiece a tener efectos de superconducción. Es decir, aquí tenemos varios metales, varios compuestos, perdón. Y cada uno tiene su propia temperatura para ver el efecto de la superconducción. Veamos, esa temperatura está en Kelvin. Eso quiere decir que si lo queremos pasar a Celsius, ¿qué tenemos que hacer? No, restarle 273. A ver, hagan la conversión para este material. Es esa aleación, no sé cómo se llama, pero esto pásenlo a grados Celsius. Menos 139 grados Celsius. Entonces, este compuesto hay que congelarlo hasta menos 139 para que su resistencia sea nula. Y así podemos hacer con cada uno de estos compuestos. El que más va a sufrir es este, porque este va a estar como a 273, 72 Celsius. Ajá. Es decir, tenemos que bajar demasiado la temperatura para ver ese fenómeno. Una aplicación de la tecnología es que ahora se está buscando la manera de transportar electricidad por medio de superconductores. Pero el problema es que necesitamos temperaturas muy bajas. Entonces lo que se está haciendo es buscando un material que sea superconductor a una temperatura ambiente. Eso es lo que se está haciendo ahora. Porque imagínense que se encuentre ese superconductor. Si se encuentra ese superconductor a temperatura ambiente, reemplazaríamos todos los cables que tenemos y las pérdidas en los circuitos serían prácticamente nulas. Sería muy bueno. Proyecto de física, un superconductor. Hacer un superconductor. Pero de ese ya trabajaron, creo yo, ¿o no? No. Se rechazó porque la temperatura es muy baja. Es demasiado. Aunque si un tren... Yo creo que hay un proyecto de un tren magnético. No sé si ustedes lo han visto. Ajá, que ellos echan nitrógeno líquido a un superconductor. No me recuerdo qué compuesto es. Pero el nitrógeno líquido está a baja temperatura cuando uno lo libera. Entonces eso enfría ese material superconductor y luego por unos imanes hacen levitar un trencito de juguete. Sí, podrían, levitar.
Sí, ponen unos imanes en el tren y con el material superconductor abajo, entonces eso va a hacer que levite. Bien, lo último que vamos a ver el día de hoy es la ley de Ohm. Vean, esta ley de Ohm es una de las leyes básicas de la electricidad. Es decir, si ustedes son ingenieros en sistemas, en electrónica, en sistemas energéticos, en telecomunicaciones y en, ¿cuál falta? Mecatrónica, tienen que saber esta ley. ¿Ingeniero ustedes? No, yo soy en sistemas energéticos. Esta ley sirve bastante. ¿Por qué? Porque en un circuito nos permite conocer la corriente o el voltaje que va a tener cierta resistencia. Esta la postuló George Simon Ohm al realizar pruebas experimentales, es decir, realizó aquel experimento que hablamos, en donde fue cambiando el voltaje y la corriente en un material y determinó esta relación, que si se dan cuenta es solo un despeje de la pendiente que encontramos en la gráfica que les dibujé acá. Entonces, ¿qué podemos calcular con esta ley de Ohm? Por ejemplo, voltaje, corriente y resistencia. Supongamos que esto fuera una gran resistencia. Hagan el cálculo ustedes. Dice, a 19 voltios, esto consume una corriente de 1.58 amperios. Entonces, así a un modelado muy grotesco, supongamos que esta es una gran resistencia que tiene un voltaje de 19 voltios y una corriente de 1.58 amperios. ¿Cuántos ohmios va a tener de resistencia esto? 12 ohmios. Eso lo pueden hacer en los circuitos. Es más, nosotros lo vamos a hacer en algunos circuitos para encontrar la caída de voltaje que pasa en algún resistor o en algún otro componente resistivo, por ejemplo un foco o algo así. Entonces, mediante la ley de Ohm nosotros podríamos calcular a cierto valor de resistencia que me dé este fotorresistor, qué valor de voltaje va a tener y qué valor de corriente tendrá. En base a eso yo puedo, no sé, utilizar Arduino, por ejemplo, y decirle a Arduino, si está a tal nivel de voltaje, hay que hacer tal cosa, por ejemplo, apagar una luz o algo por el estilo. Y aquí tenemos dos ejemplos que son bastante sencillos. El ejemplo 3.5 nos dice, cierto foco tiene una resistencia de 240 ohmios. ¿Cuánta corriente eléctrica fluirá a través de él cuando se conecte a una diferencia de potencial de 120 voltios? Ven, acá es de realizar un pequeño despeje. Nos están pidiendo la corriente eléctrica y nos están dando la resistencia del foco y la diferencia del potencial a la cual se hace pasar ese foco. Entonces, la corriente es igual a delta V partido R, eso es igual ¿cuánto les da? 0.5 exactos. Ajá. Sí, pero ¿en qué unidades está? Amperios. Medio amperio. Ahora, ¿para qué sirve este cálculo? Si ustedes quisieran conectar en realidad ese foco
ustedes tendrían que buscar un cable que pueda soportar esta corriente. Entonces pueden ir a la tabla que nunca cargó y buscar algún cable de tal calibre que me soporte esta corriente. ¿Qué calibre será? Puede ser un cable pequeño porque la corriente no es tan grande. Hasta un TP. Sí, un TP. todavía. Ahora veamos el otro ejemplo, también es sencillo. Veamos el otro ejemplo, dice, un calentador eléctrico utiliza 5 amperios cuando se conecta a 110 voltios. Determinar su resistencia. 22 ohmios. Ajá, eso... ¿22 ohmios? La resistencia es de 22 ohmios. Obviamente, esa resistencia debe soportar una potencia grande, porque la corriente que está circulando a través de él y el voltaje son altos. Ya vamos a ver cómo calcular la potencia. 550 vatios. Veámoslo de una vez. Potencia. Lo vamos a ver más adelante, más detalladamente, pero la potencia es la multiplicación de la corriente por el voltaje. Eso lo vamos a ver más detalladamente más adelante en el curso. Pero solo para hacer el cálculo, multipliquen corriente por voltaje, ¿eso cuánto les da? 550 watts. Entonces, si yo pusiera watts, es lo mismo que vatios. Watts está en inglés y vatios en español. Entonces, si yo tuviera un valor de una resistencia de 22 ohmios, tengo que fijarme que la potencia que soporte sea de mayor que 550 watts. Esta que está acá es de 5 watts. Esta no aguanta. No, es así. Esta que está acá no aguanta. Entonces, si ustedes van a comprar una de estas, comprar 110. Sí. Pero tenés que hacer un juego serio, paralelo, para jugar. Pero para eso venden una resistencia que es una como barra metálica doblada. Y esas son las que se conectan a los calentadores eléctricos, Quitarle la estufa. que tiene una baja resistencia para que entregue bastante corriente.